¿Qué tal? Soy el doctor Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y estoy aquí para responder un cuestionario preparado por jóvenes sobre lo que nos aguarda con el nuevo gobierno en las políticas amplias de seguridad social, salud, pensiones, vivienda. Estamos ante un escenario muy interesante, diría yo, que tiene por detrás un voto masivo del cambio, y tal vez eso es lo primero que me gustaría comentar. El triunfo de la candidatura del licenciado López Obrador con el partido Morena, 30 millones de votos, de los cuales se dicen que hasta 13 son de él, 17 lo favorecieron, mostró la pobreza de las propuestas de los que fueron sus contendientes. Yo he llamado eso como un continuismo miserable y prosaico, el que representaban básicamente Anaya por el partido de la coalición PAN y José Antonio Meade por el partido de la coalición PRI. Estas dos propuestas que pusieron sobre la mesa estos dos candidatos derrotados, que eran muchísimo más jóvenes que el licenciado López Obrador, eran eso, una continuidad prosaica. Frente a eso, la oportunidad de legitimidad que tiene el licenciado López Obrador, ahora presidente de México, en esta área, el área de las políticas sociales en sentido amplio de salud y seguridad social, es más que oportuna. Sí, yo creo que hay que apuntar ahí tres áreas que son muy relevantes. La primera es el área estrictamente de la política de salud. Ahí tenemos novedades, tenemos importantes novedades que anuncian por primera vez una política de salud no neoliberal, con problemas, como vamos a comentar, pero sí representa una novedad. Hay una segunda área donde somos más escépticos, el área de las pensiones. En las pensiones parece ser que el equipo económico que designó el licenciado López Obrador no está comprometido seriamente con el cambio, sino está aportando una oferta solo de continuidad que no va al fondo del desafío pensionario que tiene México, particularmente para los jóvenes. Y también es importante decir que en el área de vivienda hay un ajuste respecto a lo que ese continuismo prosaico intentó y donde tenemos la expectativa aún menos clara que en el área de salud y la de pensiones para que haya el cumplimiento de una oferta de cambio a la siguiente generación. Es interesante esa pregunta porque el póker de programas sociales, la batería de programas sociales que ha soltado el presidente López Obrador, sí tiene una composición de acuerdo al ciclo de vida. Se beneficia a jóvenes, como también se beneficia a adultos mayores, se beneficia a agricultores, por ejemplo, en el caso del programa Sembrando Vida. Sí hay un cohorte generacional en estos programas sociales, pero hay que tomar en consideración que esos son programas propios que van a inaugurar una redistribución, podríamos decir, del ingreso. Es una manera diferente de enfrentar la política económica. En el caso estrictamente de lo que va a generar esta charla, que es el artículo que yo preparé para la revista El Cotidiano y que toca las áreas de pensiones, de salud y de vivienda, tal vez podríamos decir que la oferta del licenciado López Obrador ya como presidente va a impactar de manera desigual. En el área de pensiones no va a favorecer a la generación joven y en el área de salud estamos ante una serie de incógnitas, porque como documentaré, lo que él pretende es algo que no estaba en el formato de las instituciones. El acuerdo firmado en Mérida el 14 de diciembre porta claramente la percepción que tiene el licenciado López Obrador de lo que hay que hacer en salud. ¿Y qué es eso? Según él, de lo que se trata es de poner
para los más desfavorecidos los recursos que no han llegado con los esquemas neoliberales anteriores. La descentralización de Soberón de los años 80, la descentralización de Juan Ramón de la Fuente y Narro de los 90, el muy fracasado que ni es seguro ni es popular. Todos estos intentos que llevaron además recursos extras quedan pues en un paréntesis transeccional muy complejo en su evaluación y que él pretende ahora vía este acuerdo corregir por primera vez para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a esas mayorías desfavorecidas. Eso es lo que tiene el acuerdo y esa es una gran novedad en términos de la política de salud. ¿Cuál es el problema? Que ni el Instituto Mexicano del Seguro Social ni el ISSSTE están diseñados para eso. La ejecución del acuerdo puede conllevar lo que yo denomino una desnaturalización institucional, y ese es un problema que hay que dejar para el análisis. Segundo gran riesgo del acuerdo, se centralizan todos los recursos en la Secretaría de Salud. Hay una recentralización justificada más que sobradamente por el índice de corrupción que hay en el sector salud, sobre todo en la fase final del peñismo, que es inédito. Pero la pregunta que queda aquí abierta, igual que en la previsible desnaturalización, es si esta recentralización puede romper el equilibrio que debe haber entre pares de gobierno, municipios, estados y por supuesto la federación. Deberíamos estar atentos, particularmente en el área de salud, en que esas dos piezas importantes de política, las primeras del gobierno de López Obrador, tendrán que plasmarse en un plan nacional. Y los detalles de ese plan nacional son relevantes, porque ahí podríamos empezar a despejar las incógnitas que yo planteé. Hay otra área en la que deberíamos estar también muy atentos. Se habla de un programa de servicios y medicamentos gratuitos. En mi opinión, esa no es una comunicación adecuada para la sociedad usuaria de los servicios, porque no hay medicamentos gratuitos. Alguien los paga. ¿Qué está aconteciendo con esa oferta? ¿Por qué se habla de medicamentos gratuitos? ¿Por qué se habla de pensión universal cuando en rigor es un apoyo alimentario? Ahí lo que yo veo es un tema nuevo que valdría la pena también mantener abierto para la reflexión, como ocurrió en Brasil, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Bolivia. El gobierno de López Obrador no es el primero que construye una narrativa que quiere sustituir el clientelarismo por universalidades, sujetos de derecho. Pero el problema es que el balance de esos resultados en esos países no es muy bueno. Es un tema abierto, se está ofreciendo una nueva narrativa para construir un imaginario público con esa universalidad, medicamentos gratuitos, pensiones que son apoyos, que a lo mejor en el largo plazo no pueden cumplirse porque dependen estrictamente de medidas presupuestales y de la constitución efectiva de ese derecho para el sujeto. Este no cumplimiento puede llevar a un desencanto y además puede llevar a otra gran pregunta. ¿Qué va a pasar con estas poblaciones usuarias de esos beneficios en el largo plazo? En Bolivia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha abierto el tema diciendo: al financiar esos programas generamos un nuevo sujeto social que no está con nosotros. Ellos lo llaman una nueva clase media. Así que narrativa y resultado político es una incertidumbre. Pero mientras tanto, para el sector salud mexicano, no se puede cumplir evidentemente con una universalidad sin antes haber recapitalizado, o no se puede ofrecer una pensión mal llamada universal cuando en rigor es un apoyo, cuando no se ha abierto el debate sobre la situación de fondo del sistema de capitalización en las pensiones. Creo que es una pregunta difícil de responder en este momento, porque lo que nos ha dejado ver el licenciado López Obrador ya como presidente de la República es que sí hay una vocación por redistribuir los recursos presupuestales en favor de los más desfavorecidos, y yo creo que es algo muy loable que apunta
precisamente sobre el alto costo social que tuvo el neoliberalismo. Quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. Los fenómenos recientes que hemos visto en todo el país de choque social a propósito del huachicol, lo que nos muestran es un tejido social profundamente roto por esta incoherencia neoliberal de mantener políticas económicas macroestables y un todo social descoordinado. La falta de empleo formal, la falta de una definición laboral precisa para la siguiente generación. Este fenómeno huachicol nos permite proyectar hacia el futuro que la percepción de López Obrador al actuar como está actuando es correcta, porque sin esos programas sociales no hubiera podido ofrecer lo que está ofreciendo ahorita para la guerra que se está trabando contra el huachicol. Pero sin lugar a dudas, lo que queda en el aire es que el tiempo que se tiene en contra es muy corto respecto al tamaño del desafío. En salud, en pensiones, en vivienda, 6 años para corregir 36 de abandono neoliberal es muy poco tiempo. Y uno, como buen analista, no puede menos que tomar la precaución de decir despacio y con seguridad. Frente al escenario que hemos descrito y como venía comentando, mi impresión es que la participación de la sociedad en este nuevo gobierno es crucial. Pasar a los hechos activos frente al nuevo horizonte, creo que se puede condensar en que este nuevo gobierno muestra unas grandes facilidades para escuchar, pero la alerta para todo lo que hay que construir hacia la nueva generación especialmente es que sería preferente no solo escuchar, sino construir con ellos. Y ahí creo yo que sigue habiendo un gran tema abierto para el partido Morena como tal y para el gobierno que ha entrado. ¿Cómo se diseña junto? No cómo se escucha para decidir. Aquí hay un problema de fondo de lo que en políticas públicas criticamos siempre como decisionismo. Los gobiernos neoliberales se han especializado en presentar los problemas como problemas de salida única y donde el gobierno tiene que intervenir con este decisionismo operando la salida única. En el caso del gobierno entrante, esperemos, aprovechando además las mayorías parlamentarias y la simpatía que también se ve en el Poder Judicial, habría la posibilidad no solo de un equilibrio de poderes, sino de una apertura en el enfoque, en la definición de los problemas, que no fuera un decisionismo democrático, sino que pudiera ser realmente un debate sobre la pluralidad de enfoques. Hasta aquí hemos dado una, por supuesto, vista de pájaro, es una panorámica breve pero completa, de lo que tenemos básicamente en el área de la seguridad social por el lado de la salud. En posteriores emisiones vamos a documentar con más cuidado la parte de pensiones, que es muy relevante y que, como decíamos, no tiene un horizonte tan prometedor como la de salud, y también la parte de vivienda. Todo esto vinculado a las siguientes generaciones que tienen mucho interés en conocer estas temáticas y que, como decíamos también, pueden tener una participación muchísimo más activa ahora en la definición y en la orientación de las políticas, dado que se espera que se superaría ese decisionismo neoliberal que podría asumir la forma de decisionismo democrático, transformándolo realmente en un debate entre posiciones profundas en la orientación de las políticas. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy afectuoso a todo el auditorio que nos va a seguir con estas emisiones y a nuestro medio que será, como siempre, Rompeviento. Muchas gracias a todos.